Hola queridos amigos, y bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Espero que tenga su Biblia abierta delante de usted hoy en el libro de Job, capítulo 27. Este es el segundo capítulo dentro del cuarto y último discurso en la tercera ronda de diálogo, mientras Job continúa respondiendo al hermano Bildad. Escuche ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. Job volvió a tomar la palabra y dijo: «Vive Dios, que me ha quitado mi derecho, y el Todopoderoso, que ha amargado mi alma. Mientras haya aliento en mí, mientras el soplo de Dios esté en mi nariz, mis labios no hablarán mentira, ni mi lengua pronunciará engaño. Lejos esté de mí darles la razón. Hasta que muera, no renunciaré a mi integridad. Me aferraré a mi justicia y no la soltaré. Mi corazón no me reprocha ninguno de mis días». En esencia, probablemente debamos entender este párrafo como la introducción a la conclusión de toda la exposición de Job, comenzando con esas palabras en el versículo 1. Dice que Job volvió a tomar la palabra. Esa forma de introducir contenido dentro del cuerpo de un discurso continuo es única aquí, y por eso muchos piensan que esto tiene la intención de señalar que Job está llevando su argumento hacia su conclusión final. Está resumiendo y reafirmando su posición básica. Está diciendo: yo estoy de acuerdo con su visión esencial del universo. Creo lo que ustedes creen acerca de Dios, pero no aceptaré las implicaciones que ustedes consideran evidentes por sí mismas. Creo que Dios es justo. Creo que el pecado es castigado, pero no aceptaré, por lo tanto, que mi sufrimiento extraordinario sea resultado de algún pecado enorme en mi vida. No lo admitiré para complacerlos a ustedes, ni siquiera para poner fin a mi tribulación, si es que tal trato fuese posible. No creo que eso sea lo que está ocurriendo, y por lo tanto no diré que lo es. En este discurso, Job mantiene con valentía y firmeza su integridad personal, y sin embargo luego procede a afirmar esencialmente los presupuestos teológicos de sus acusadores. Los versículos 7 al 23 suenan tanto al argumento básico de los tres amigos que algunos comentaristas sugieren incluso que esta podría ser la intervención perdida de Zofar. Recordará que en esta cuarta y última ronda mencionamos que no hubo discurso de Zofar. Entendimos que eso señalaba que el argumento de los amigos estaba perdiendo fuerza. Ya habían dicho todo lo que tenían que decir, y aún así Job no había confesado ningún pecado escandaloso que explicara sus calamidades recientes. Por lo tanto, dado que no hay discurso de Zofar, y dado que aquí Job suena tanto como sus amigos, algunos estudiosos sugieren que debe faltar uno o dos versículos que introducían esto como el discurso de Zofar. En algún punto del proceso, quizás un editor o copista se confundió y lo identificó erróneamente como parte del discurso de Job. ¿Es eso lo que está ocurriendo aquí? Yo no lo creo en absoluto. Pienso que esa postura pierde por completo el impulso y el sentido del discurso de Job. El punto es que Job sí está de acuerdo esencialmente con sus amigos. Él cree que los justos son recompensados. Cree que los impíos son castigados. Y espera que eso ocurra, en gran medida, en esta vida presente. Por eso afirma todo eso en este discurso. El problema de Job no está en la esencia de la teología de sus amigos. Está en la aplicación de esa teología a su situación particular. Y no solo piensa que sus amigos han aplicado mal sus principios. Job está sugiriendo que puede ser que incluso Dios esté aplicando mal su filosofía general de gobierno. En el caso de Job, él no está discutiendo la concepción del universo que tienen sus amigos. Está argumentando que puede haber ocurrido algún tipo de descuido o falla en el sistema. Tremper Longman III lo expresa de esta manera:
Dice, Job afirma el principio de retribución, pero no cree que Dios lo esté aplicando correctamente en su caso particular, razón por la cual quiere ir y encontrarse con Dios para poner las cosas en orden. Fin de la cita. Eso es lo que está sucediendo aquí. Por eso este discurso de Job suena como si pudiera haber sido pronunciado por uno de sus amigos, porque perfectamente podría haberlo sido. Habría encajado muy bien en boca de Zofar, pero yo creo que salió de la boca de Job. El texto nos está mostrando que Job no es más iluminado que sus amigos. La única diferencia entre Job y sus amigos es que Job sabe que realmente no está ocultando ninguna maldad grave ni iniquidad secreta, y por eso está tan frustrado con Dios y tan ansioso por un encuentro personal con Él. Todos están en la oscuridad aquí, y todos necesitan una revelación adicional. Y eso puede escucharlo usted mismo en el discurso que sigue, comenzando en el versículo 7. Sea mi enemigo como el impío, y el que se levanta contra mí como el injusto. Porque ¿cuál es la esperanza del impío cuando Dios lo arranca, cuando Dios le quita la vida? ¿Escuchará Dios su clamor cuando la angustia venga sobre él? ¿Se deleitará en el Todopoderoso? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo les enseñaré acerca de la mano de Dios. No ocultaré lo que hay con el Todopoderoso. He aquí, todos ustedes lo han visto. ¿Por qué, pues, se han hecho tan vanos? Permítame hacer una pausa aquí para explicar esta introducción. Dije que el discurso de Job, en los versículos 7 al 23, básicamente refleja los discursos pronunciados por sus amigos, y eso es cierto. Pero comienza invocando, en esencia, una especie de maldición sobre sus acusadores maliciosos. Job está de acuerdo con todos los principios legales que aquí se exponen. Ese no es el problema. El problema, desde su perspectiva, es que todos esos principios legales han sido aplicados injustamente sobre él. Se le está tratando como si fuera un impío que merece un sufrimiento terrible. Él no discute que los impíos merezcan sufrimiento. Lo que afirma es que él no es un impío, y por lo tanto, conforme a las leyes que él mismo sostiene, pide que el castigo recaiga sobre aquellos que lo han acusado falsamente. Francis Anderson señala con acierto que, en la ley israelita, la pena por una acusación maliciosa contra un inocente era el castigo correspondiente al delito que se imputaba injustamente. Así, si usted acusaba falsamente a alguien de asesinato con el propósito de que recibiera la pena de muerte, y se demostraba que lo hizo con conocimiento y mala intención, entonces el castigo que buscó para esa persona se le aplicaba a usted. Eso es lo que Job está diciendo aquí. ¿Quieren declararme culpable? Entonces yo los declaro culpables a ustedes. Los declaro culpables de persecución maliciosa, y por lo tanto, todo mi sufrimiento debería recaer legítimamente sobre ustedes. Y luego describe el castigo, comenzando en el versículo 13. Esta es la porción que Dios reserva al impío, la heredad que del Todopoderoso reciben los opresores. Si sus hijos se multiplican, es para la espada, y sus descendientes no se saciarán de pan. A los que sobrevivan los sepultará la peste, y sus viudas no los llorarán. Aunque amontone plata como polvo, y acumule vestidos como barro, los amontonará, pero el justo se vestirá con ellos, y el inocente repartirá la plata. Edifica su casa como la de la polilla, como la enramada que hace el guarda. Se acuesta rico, pero no lo volverá a hacer. Abre los ojos y ya no tiene nada. Los terrores lo alcanzan como una inundación. De noche lo arrebata el torbellino. El viento del oriente lo levanta y se va, lo arranca de su lugar. Se lanza sobre él sin compasión, mientras él huye precipitadamente de su poder. Aplauden contra él y lo silban desde su lugar. Como mencionamos, estos versículos presentan esencialmente la misma visión del mundo que la defendida por los tres amigos. Job también cree que, aunque el impío parezca prosperar por un tiempo, el juicio finalmente lo alcanzará. Puede tener muchos hijos, pero todos terminarán en desgracia. Pueden morir en batalla, caer en pobreza o sucumbir a una plaga.
De una manera u otra, las bendiciones del impío se convertirán en maldición, y lo mismo sucederá con sus posesiones. Puede construir una casa hermosa, pero la perderá. Otro la disfrutará. Se acostará rico una noche y despertará pobre a la mañana siguiente. Intentará huir de Dios, pero el viento abrasador de la justicia divina finalmente lo alcanzará. Eso es lo que dice Job. Dice, yo creo eso, y ahora quiero que se aplique a mis supuestos amigos. Ellos me han acusado maliciosamente, no han logrado probar su caso, y por lo tanto deberían cargar con el castigo que injustamente ha caído sobre mí. Eso es lo que afirma. ¿Y qué hacemos nosotros con un discurso como este? Creo que debemos oírlo por lo que es. Tengo un amigo en el Ministerio de Consejería que suele decir que las personas heridas hieren a otras personas, y pienso que eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. Cuando uno está herido y siente que nadie lo comprende, entonces arremete. Dice cosas que no necesariamente quiere decir, y piensa que si otros también sufren, eso quizá aliviará un poco su propio dolor. Y por supuesto, no es así. El dolor no puede compartirse de esa manera. No es algo que pueda transferirse a otro ser humano. Lo que realmente vemos en esta historia es cuán difícil es dar sentido al dolor y al sufrimiento en este mundo quebrantado y caído. Vemos que hay mucho en este mundo que no debería ser así. Las cosas no están como intuimos que deberían estar. No están funcionando como creemos profundamente que deberían funcionar. Parece haber un virus en el código moral del universo. Y como lectores de la Biblia, sabemos que eso es verdad. Sabemos que ese problema no se resuelve en la historia bíblica hasta la vida y la muerte de Jesucristo. Él cargó con ese virus en la cruz. Por nosotros, Dios lo hizo pecado, aún sin haber cometido pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Desde la perspectiva de Job, por supuesto, esos grandes y gloriosos acontecimientos aún estaban en el futuro. Por el momento, él ha descendido nuevamente a un valle y ha perdido de vista esa esperanza. Pero la vea o no la vea, por la fidelidad y el amor del Señor, esa esperanza está allí. Gracias sean dadas a Dios y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Que el Señor te bendiga y te fortalezca mientras sigues confiando en Él.